noches. Bienvenidos a una nueva sesión de aquí, desde el Jardín de los Cerezos, hoy en nuestra 32ª sesión desde Perú, llevando a cabo este podcast, algo que compartir junto. Hoy hablamos de un tema muy importante, tenemos invitadas de lujo, grandes amigas, grandes compañeras, eh, de este proceso que venimos trabajando todos conjuntamente. Y hoy día vamos a dialogar de un punto muy importante acerca de los grupos de duelo o los grupos de acompañamiento mutuo y por qué son tan importantes. El día de hoy nos acompaña nuestra amiga Marta Patricia, ¿sí? Marta Patricia nos acompaña, Restrejo desde Colombia. Marta, si estás ya lista, ahí puedes conectar, abrir tu cámara, no hay ningún problema. Si no, no hay problema, también te esperamos ahí un ratito. Y también tenemos otras dos invitadas, que es Patricia Castelón y María Perlita, que ya también la vamos a conocer a ellas pronto, en un momento más. Así que bienvenidos. Bueno, Marta, ¿estás por allí? No sé si ya estás ahí disponible en conexión para poder conversar. Mientras tanto, vamos a hablar de un tema muy importante hoy día, que es los grupos de duelo. ¿Qué son los grupos de duelo? ¿En qué consisten? ¿Por qué son tan importantes? De alguna manera, probablemente tú has escuchado en casa, en algún familiar, alguien te ha dicho, hablado, o te han dicho esta palabra tan importante que es: ¿por qué voy a entrar a un grupo de duelo? No, yo no quiero ir a escuchar a personas que cuentan sus testimonios porque me mueven mucho y no me siento tan cómoda, y en algunos este tipo de conceptos que van saliendo poco a poco. No hay problema, de repente vamos a ir aclarando, y para eso el día de hoy tenemos a nuestra amiga, Facebook. ¿no? Sí, a Perlita, su nombre es María, pero nosotros le decimos Perlita, también nos va a contar por qué la historia de Perlita y cuán importante es poder entender la misión que tiene, ¿no? La misión que tienen los grupos de acompañamiento. Sin más ni más, voy a darle paso a Perlita para que ella se presente y nos cuente un poco su testimonio del por qué son importantes los grupos de duelo. Y nuevamente les invitamos a todos, como en cada una de nuestras sesiones, a ingresar a nuestro link, ¿no? Pueden ya empezar a compartirlo en sus redes para que más personas estemos involucradas en ello y podamos ir conociendo, y también dejar sus preguntas, sus comentarios. Y hoy tenemos muchas novedades importantes aquí. Listo, bien, Perlita, Muchas bienvenida. gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Adelante, Perlita. Sí, bueno, les cuento la historia porque me dicen Perlita, mi nombre es María Arbizu, pero me gusta que me digan Perlita porque mi esposo me decía Perlita. Ah, gracias, Perlita. Ajá, Sí. sí, Yo vivo adelante. en la ciudad de San Diego, California, y entré al grupo de duelo por la pérdida de mi ser amado, mi esposo. Yo traía mucho dolor y el dolor es el de perder a alguien. Mi amado esposo tenía aproximadamente 3 meses. Él murió de una muerte súbita, de un ataque masivo al corazón. Yo iba con él, me presencié su muerte y entonces, pues yo quedé muy traumada, quedé de una manera que perdí peso 20 libras, quedé completamente triste. Fue cuando empezó el COVID y entonces yo me quedé sola por 6 meses. Siempre tuve el apoyo de mis hijos, de mi nieto, pero hubo una compañera mía, una psicóloga, donde yo trabajaba, que me mandó un mensaje, me dice: María, ¿quieres entrar a un programa de Zoom? Yo ignoraba lo que era un programa de Zoom. Es un grupo de duelo. Entonces yo en ese momento estaba necesitada de cualquier ayuda, porque las personas que están fuera de un grupo de duelo realmente a veces no saben qué decirte. Hay que confiar en Dios, no hay que llorar, no lo dejas descansar, este, mm, ten fe. Y pues realmente siempre tuve fe en Dios, pero era un dolor insoportable que yo necesitaba otros medios.
Entonces, cuando ella me dijo, entra a ese grupo de duelo, hay personas que han perdido diferentes familiares. Entré a ese grupo, como les digo, no sabía ni cómo usar, no sabía ni cómo entrar al Zoom. Y ella me dirigió a estos grupos porque su hermana estaba en ese grupo de duelo. Entré, estaba la doctora Berta en ese tiempo, de Tijuana, y yo entré ahí desesperada, entré como me correspondía estar, ¿verdad? Por la separación de la muerte de mi esposo. Cuando yo entro la primera vez, pues yo les empiezo a decir, empecé a hablar y hablar y hablar, no quería callarme, decirles cómo me sentía en esos momentos. Me enfermé, yo estaba completamente con una necesidad de ayuda. Cuando yo entro al grupo de duelos, había una muchacha, una señora que perdió sus 2 niños y yo me enfoqué mucho en ella, la admiré mucho. Decía, Señor, si ella por estar en esos grupos está progresando, está saliendo adelante, yo quiero seguir viniendo a estos grupos de duelo. Para mí los grupos de duelo han sido muy importantes en mi vida. En los grupos de duelo hay personas que han perdido diferentes familiares y ahí cuando yo entro al grupo no hay críticas, no te dan consejos. Las personas están ahí para escucharte, para darte su propia historia. Entonces a mí me gustó mucho eso, me gustó mucho eso. Entonces cada vez que había otro grupo yo entraba a los grupos de duelo, a cualquier grupo de duelo que fuera. Porque yo les quiero informar que hay muchos grupos de duelo diferentes para padres que perdieron hijos, para mascotas, grupos de duelo para familiares que han perdido padres, para la viudez. De hecho, acaban de abrir un grupo que ya vemos casi 60 personas en ese grupo. El grupo de duelo fue formado por el doctor Montoya, que es nuestro tanatólogo profesional, y él nos ha dado muchas maneras de cómo a poder aceptar la separación de nuestro ser querido. Porque al principio nosotros entramos con esa negación, entramos con ese no poder creer que esa persona tan amada se nos haya ido. A mí me llegó la depresión, ansiedades. Entonces, esas fases de ira, enojo con él, enojo con Dios, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? Si yo lo amaba tanto, ¿por qué te lo llevaste, Señor? El aislamiento fue una de las razones que yo me aislé mucho de las personas fuera de los duelos porque no sabían usar las palabras correctas que yo necesitaba en esos momentos. Y al final, pues tuve la aceptación poco a poquito mediante entré a esos grupos de duelo. El grupo de duelo también el doctor nos ha dado diferentes maneras de cómo manejar nuestro duelo, ¿verdad? Él nos ha enseñado que una frase muy, pero muy famosa de él que dice pensar mucho, sentir mucho, pensar poco y moverte. Es cuando nos da una angustia de haber perdido a ese ser querido. Y yo no entendía qué era lo que quería decir con esa frase. El sentir mucho era el pensar poco, era el no estar piense y piense y piense, mi esposo no está, estoy sufriendo. El llorar era en sacar ese dolor y hablar con él y decirle cómo me sentía, hablar con Dios y decirle cómo me sentía. Y cuando él dice el movernos, es nosotros salir a caminar, tomar agua fría para que pasen esas angustias. Entonces, yo empecé a recomendar los grupos de duelo a diferentes personas que yo sabía que habían perdido un familiar. A veces asistían, a veces no. Pero yo, ahorita que tengo ya 3 años con 3 meses en los grupos de duelo, les puedo decir que sí trabaja el grupo de duelo. Porque no importa cuántas personas tengas alrededor y si no tienen el conocimiento de lo que es una pérdida, no te pueden decir, siéntete de esta manera porque tienes que aceptar. Entonces, para mí estar en el grupo de duelo ha sido una enseñanza muy grande y yo sí de verdad recomiendo a las personas que usen el grupo de duelo, porque muchas veces
yo he conocido personas que se quedan en ese duelo pero el paso de los años se dan cuenta que nunca lo han vivido. Entonces, también yo fui entrando a grupo de duelo. Yo miraba personas que tenían grupos como Ivonne y Trinidad y decía, ¿cómo me gustaría a mí un día poder yo tener un grupo o compartir mi experiencia de la pérdida de mi amado esposo? Entonces, yo entré a una clase de pebres, que son personas con experiencia basada en la realidad, con entrenamiento. Y estoy a punto de recibir mi diploma. Entonces, para mí ha sido una satisfacción estar en grupo de duelo, una satisfacción y una ayuda tremenda. Y para mí, voy a seguir en esos grupos de duelo. Me gusta estar en los grupos de duelo porque me doy cuenta que no soy la única persona que ha perdido un ser querido. Y al darme cuenta que la muerte es parte de la vida, aunque nos duela la separación de esa persona, la vamos aceptando. O sea, la persona amada nunca se va a ir de nuestros corazones, nunca. Siempre va a estar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra casa. Y entonces he aprendido en los grupos de duelo que está bien pensar en él, está bien llorar por él. Entonces, pues ha sido muy maravilloso a mí y yo nunca voy a dejar de agradecerle a mi amiga que me haya introducido en estos grupos de duelo. Estoy invitada a una iglesia a dar mi testimonio y eso me ha llenado de satisfacción. Quieren que yo les platique cómo le estoy haciendo, para seguir adelante. Y por supuesto, yo tengo que mencionar mis grupos de duelo y estoy emocionadísima porque esta persona que me invitó me dice, ¿cómo has tenido técnicas? ¿Cómo has tú aprendido a vivir y aceptar la trascendencia de tu esposo? Y en esos momentos me sentí, wow, qué grande, ¿no? Pero yo ahorita me siento capacitada de dar esa plática a las viudas que van a estar ahí, porque yo tengo ya una preparación muy grande por medio de los grupos de duelo. Entonces, para mí los grupos de duelo son recomendados para todas las personas. Hay de diferentes grupos de duelos para mascotas, el que está Ivonne presentando este momento, para padres que perdieron hijos, para viudos, para mascotas. Es una ayuda tremenda que nos dan a cada persona que entramos a ese grupo de duelo. Maravilloso, Perlita, de verdad que, bueno, ya estamos aquí con Martita, realmente un aplauso para Perlita. También hoy es más que para nosotros, es muy, muy grato poder contar con ella, poder que nos cuente de este testimonio tan importante, lo que hoy nos está contando. Y realmente es cada una de las palabras que tú has dicho, ¿no? Entonces no hay otra mejor forma de hablar de un grupo de duelo que hablar con las personas que vienen participando en un grupo de duelo. Creo que es nuestra mejor forma. Y antes de continuar, también hoy tenemos, bueno, tenemos a Marta Cecilia, hoy día es el Día de las Martas, Marta Cecilia, y tenemos a Marta Patricia. Entonces, bueno, ante todo agradecerte, Perlita, esta participación que te has dado hoy desde México, nos estás acompañando para contarnos y agradecerte por ser verdaderamente una compañera para nosotros, una grata colega, compañera, que dijiste una palabra que no quiero dejar de mencionar, trascender la muerte de su esposo. Y es ahí por donde vamos trabajando en esta cultura de duelo, ¿no? En darle, es muy fácil de repente decir, dale la vuelta a la página, tienes que superar este dolor, pero la pregunta es el cómo, ¿no? Entonces por ahí caminamos. Muchísimas gracias, Perlita, por tu participación hoy día. Te Gracias. agradecemos por acompañarnos y de esta manera damos pase también a Marta Cecilia desde Colombia, quien nos va a contar un poquito de ella. Hasta pronto, Perlita, gracias por darte Cuídate mucho, gracias. Gracias. Perlita, Gracias. Perlita, un abrazo grande y gracias por ese lindo testimonio.
Gracias, es. gracias. ¿Sí? Estoy en la ciudad de San Diego, California, sí. Genial, Así es. genial. Sí. Y has Sí. madrugado Yo siempre pienso hermosamente. que estás Sí. en México. Yo no sé por qué siempre pienso que Oh, estás en México. no, en San Diego, California, acá en En Estados San Unidos. Diego, California. Sí, Por todos sí, lados llegan las manos del sí, doctor Montoya. sí. Pues muchísimas gracias por Eh, su invitación, les agradezco mucho y me dio mucho gusto participar con ustedes y transmitir a las personas la importancia del duelo. Gracias, Buenas Perlita. noches. Bienvenida. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Adelante, Marta, para que primero que te presentes tú y que las personas te conozcan un poquito más y luego le des paso a Marta Patricia también, quien creo que también nos va a contar hoy día algo importante. Muy Adelante. bien. Gracias a Gracias. ti, Ivonne, por esta invitación tan especial y todo ese trabajo que realizas de la mano de tu grupo en Lima, de poder seguir ampliando esta cultura del duelo, porque como bien lo has dicho, no nos enseñaron a Ujú, afrontar las diferentes situaciones de vida y no solamente el duelo cuando perdemos un ser querido, sino las diferentes pérdidas a las que el ser humano se tiene que enfrentar en su camino. La enfermedad es una pérdida inmensa, el cáncer es una pérdida que incluso puede ser mayor porque inhabilita y puede a la vez también mochar muchos sueños en el momento en que se hace un diagnóstico, hay que incurrir en un tratamiento, genera demasiado movimiento, no solamente la persona, sino en el grupo familiar. Y ahí sí que es importante el acompañamiento, ahí sí que es importante tener estrategias de afrontamiento para poder caminar de una manera más fluida, de una manera en comprensión de que ese camino también nos viene a enseñar, porque todas las dificultades, la adversidad, lo que viene es a dejarnos una enseñanza. No es una frase de cajón, es una realidad. Y sobre eso, pues también nos fortalecemos. Y eso es lo que hacemos de la mano del doctor Montoya, con estos grupos de duelo, con esta formación que estamos inmensamente agradecidos de toda esa gran experiencia del doctor volcada y brindada a poder multiplicar, que entre todos nos podemos ayudar. Me parece importante, antes de que yo continúe, como contándoles un poquito más, darle paso a Marta Patricia. Claro que Marta sí, claro que Patricia, sí. Le damos adelante. paso a Marta Patricia y ahí tenemos también otra persona más que nos acompaña, así que adelante, Marta Ok. Patricia. Te escuchamos. Gracias por estar aquí. Hola, Adelante. hola, Hola, Marta. gracias. Gracias. Hola, muchas gracias, Ivonne, por invitarme esta tarde a estar aquí con ustedes. Y bueno, la tecnología a corta distancia. Saludos Así es. desde mi México hasta el Perú. Pues bien, en este tema de los grupos de duelo, en verdad que son muy, muy importantes porque de alguna manera te acompañan en todo ese proceso. En mi caso, yo soy superviviente de cáncer de mama, fui diagnosticada en el 2017. Fue muy fuerte para mí recibir la noticia y además de que todo fue tan rápido y nadie está preparado para recibir una noticia de esta magnitud, así como también cuando es la muerte de un ser querido. Pero cuando se trata de la salud y la palabra cáncer te inmoviliza, piensas enseguida en la muerte, en qué vas a hacer, qué va a suceder, en qué te vas a morir. Y en mi fortuna, en el camino, me encontré con un grupo de mujeres que se llama Juntas Venciendo el Cáncer, se llama Juvecam. Su fundadora es la doctora Rogelia López Ocampo, que ella lo fundó ya, inclusive ahorita en julio es el 2 aniversario del grupo. Y yo te estoy hablando que ingresé hace pues casi 5 años, ¿sí? Entonces, gracias a este grupo, yo me incorporé y pude visualizar que yo no era la única por lo que estaba pasando esa situación. Al ver a otras mujeres hablando de lo que estaban pasando, compartiendo sus experiencias, para mí fue de mucho aprendizaje porque nacía una esperanza de que podía salvar mi vida, de que podía hacer algo el tratamiento médico, al cual tenía mucho miedo.
porque nadie te prepara, inclusive acudes al médico y hay cosas que no te explican, hay cosas que no te dicen. Entonces, ¿qué mejor alguien que ha pasado por esa experiencia? Y el sentirse cobijada con otras mujeres que han pasado el mismo proceso, créeme que es una herramienta muy fundamental para salir adelante en el tratamiento, porque hay una parte que ahora comprendo, que se llama adherencia terapéutica, que tiene que ver con nuestras emociones, con tu actitud con la que vayas. Entonces, en estos grupos, al compartir esas emociones que a veces nadie te comprende, ¿sí? Y ver que otra mujer te puede decir, está a tu lado, y que ahora comprendo perfectamente también las palabras del doctor Jorge Montoya cuando dice del OJA, porque también soy seguidora del doctor Montoya, que dice oído, hombro y abrazo. El tener esta parte del oído, el hombro y el abrazo de otra mujer que pasó lo mismo que te estás pasando tú, es de mucha, mucha ayuda, mucha fortaleza. Y ahí me encontré con grandes mujeres, algunas ya no están, ya partieron, pero para mí son unas triunfadoras, porque nos dejaron mucha enseñanza. Y aún en día, hoy yo continúo con este grupo, colaborando y ayudando a otras mujeres que inician el proceso, para decirles que el llorar no es malo, que el estar en una negación tampoco es malo, el enojarse tampoco es malo, cuando a veces los demás no validan nuestras emociones. Y encontrar a alguien que sí valide lo que estás sintiendo es muy, muy confortante y ayuda al tratamiento y a la recuperación. Y mira, hoy aquí estamos, gracias a Dios y a esas mujeres que me acompañaron en este grupo. Excelente, sí, excelente, Marta Patricia, lo que tú acabas de decir, has dicho una palabra importantísima y que estoy segura que tanto con Marta Cecilia también lo vamos a conversar hoy día, es el tema de la adherencia, ¿no? Que es poder continuar un tratamiento, ¿no? Así Este es es. un aspecto importante porque en muchos de los casos, o sea, una de las cosas, bueno, el cáncer para las personas que no tienen conocimiento, mucho conocimiento, como todas las enfermedades, deben de haber escuchado la palabra la fuerza de voluntad mueve montañas, ese dicho, ¿no? Pero es más allá que la fuerza de voluntad, es un tema emocional que lo hemos venido tratando a lo largo de los diferentes programas y en la psico-oncología, nosotros como psico-oncólogas trabajamos este aspecto que es un factor clave para poder, no solamente anímicamente, que está comprobado científicamente que las emociones tienen componentes fisiológicos, físicos, y que a su vez ayudan a que el sistema inmunológico o decaiga o suba, es un aspecto importante porque muchos pacientes va a llegar un proceso para las personas que recién están en un proceso inicial o ya están en la mitad del proceso, ¿no? Sabemos que pues llevar una quimioterapia, o sea, no es cosa sencilla, muy aparte del tema de los efectos secundarios, es que llega un momento en el que ya no quieres más, que ya no puedes más. Físicamente y emocionalmente te cuestionas muchas cosas. Y dialogar eso en un ambiente donde otras personas están viviendo lo mismo, no te va a decir que tú no puedes y el otro sí puede, no, sino que vas a sentirte validada, lo que hoy ha dicho Marta, validada. Y eso, al hecho de sentirse validada, pues es un aliento, como quien está en una carrera una competencia de atletismo y de pronto viene el otro que está a tu costado cerca, corriendo contigo, y te dice, párate un poquito, vamos, corramos juntos, corramos juntos. Creo que ese es el Así punto, es. corramos juntos. Bien, Marta Patricia, no sé si deseas agregar algo más que te gustaría compartir de este proceso, de esto que has vivido, con lo que has ido viviendo y compartiendo. Pues lo que yo quisiera decirles es que a quien nos esté escuchando, nos esté viendo, pues, y que esté pasando por esta circunstancia, que no dude en integrarse en algún grupo, en un grupo de duelo, un grupo de ayuda mutua, pero que es muy importante. Cada vez hay más
apertura a estos grupos de duelo. Afortunadamente se está dando a conocer la tanatología, la psiconcología, y son herramientas que nos van a ayudar precisamente a afrontar estas cuestiones tan difíciles en algún momento de la vida. Y esto que acabas de decir, Ivonne, de corramos juntos, me agrada, porque corramos juntos hacia, ahora sí, juntos de la mano, ni uno adelante ni otro atrás, al lado, ¿no? Correr, caminar, correr juntos esta carrera, y en verdad que se siente muy bonito sentirse acompañado, vivir este duelo acompañado. Gracias, Marta, de verdad te agradecemos de corazón que hayas participado y dar tu testimonio a través de este proceso, que es importante entender. No hay otra forma de entender algo si es alguien que no lo ha vivido. Así de sencillo. Así Marta, es. realmente muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias por formar partes, y seguimos corriendo juntos, seguimos caminando juntos y seguimos iluminando la vida de más personas. Muchísimas gracias, Así es. Marta, por hoy. Gracias. Gracias a ti, Ivonne, por la invitación. Marta Patricia. Gracias. Ay, gracias. Excelente, gracias. Marta Cecilia. Hoy día, otro aspecto importante, hoy día realmente es grato escuchar, como veníamos conversando antes de iniciar, enriquece nuestra conversación de hoy, escuchar testimonios. Ya por ahí también está conectada otra persona más que también hoy día nos comparte su testimonio a través de estos grupos de duelo. Y mientras ella va ingresando, Patricia, si por ahí ya estás escuchándonos, hoy día estamos con las Martas y las Patricias, las Martas, las Marías y las Patricias, ¿no? Entonces, Pati, si estás por allí, conéctate, por favor, escuchándonos por allí, no hay problema. Entonces, bueno, básicamente, agradecer que es muy importante lo que nos ha conversado, nos ha compartido hoy día Perlita, y nos ha compartido también Marta Patricia, ¿no? Este apoyo mutuo de poder entender, y este proceso de negación que en muchos de los casos tenemos para iniciar un grupo de yo en consulta, una de las cosas que más veo con mayor frecuencia es las personas, cuando les hablamos de los grupos de duelo para que se acoplen como parte del programa a este grupo de duelo, una de las constantes que encontramos es que decimos, no quiero escuchar el dolor de otras personas, me da miedo escuchar lo que va a pasar. No, me da miedo porque yo no siento lo mismo. Y nos ha pasado cuando somos como pacientes, el ver que tú no tienes el mismo ritmo que la otra persona, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, pero no se trata de ello, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es un proceso. Bien, Marta, mientras creo yo, mientras, no sé si Pati ha tenido algún inconveniente, pero igual, vamos conversando. Entonces me gustaría, en primer lugar, que nos comentaras, ¿no? ¿Por qué son los grupos de duelo, ¿no? ¿Qué son los grupos de duelo? Sí, digamos que deberíamos ampliar ese concepto. Y yo quisiera, porque grupo de duelo no es solamente transitar el duelo, ¿sí? Así es. Son grupos de ayuda mutua, donde nos estamos enriqueciendo el uno con el otro. La experiencia de vida del uno lo que hace es también darnos herramientas a los otros, porque en estos compartires que terminan siendo tan valiosos, lo que estamos también es conectándonos con la humanidad que somos. Entender que todos de alguna manera, en diferentes circunstancias de vida, ya sea por enfermedad, ya sea por una pérdida a la cual la muerte nos tenemos que enfrentar en algún momento de la vida, ¿sí? Ya sea más tarde o más temprano, pero que ese acompañamiento, hablaban mucho Marta Patricia y tú, Ivonne, caminar acompañado. El caminar juntos nos da unidos los unos con los otros, y por eso uno de los principales objetivos de estos grupos, de estos pebres, es
generar culturas colaborativas de cuidado. Pienso que como humanidad em, nos debemos más apoyar los unos a los otros. Y el saber que no estamos solos, es cierto, contamos con la familia, contamos con nuestro núcleo de amigos, contamos con todo ese cerco, también compañeros del trabajo, pero también lo que ya lo expresaron, tanto tú como Marta Patricia y Perlita, a veces cuando las otras personas no están pasando por unas situaciones, digámoslo entre comillas, similares, lo que se hace es que como que se pierden esos puentes de comunicación, ¿sí? No te sientes igual de conectado o identificado o comprendido. Y esto es lo que genera los grupos de ayuda mutua. Esto es lo que genera los PEBRES. Yo quisiera aquí rápidamente compartirles, si me lo permiten, Claro, claro. como ampliar más lo que significa ser PEBRES. Ese concepto desarrollado por el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que es pues nuestro asesor y nuestro gran maestro. Ya han escuchado a Perlita, que se va a graduar, y ya hay muchas personas que la han acompañado, no solamente en México, aquí en Colombia y en otras partes también del mundo. Es como él amplía este concepto de personas con experiencias basadas en su realidad, pero con una diferencia. Todos tenemos una historia. Todos de alguna u otra manera, como ya se los he dicho, hemos estado enfrentados al dolor o a la pérdida. Y cuando hablamos de pérdida, son múltiples las pérdidas a las que se enfrenta el ser humano. Perder el trabajo, perder un negocio, perder alguna parte del cuerpo, perder la familia, una separación. Ahora, en el grupo de PEBRES que terminamos la formación la próxima semana, hay una idea maravillosa de un grupo de duelo que surgió precisamente ahí con nuestra querida, la voy a nombrar a Claudia López, porque fue así absolutamente espectacular que ella hubiera pensado en esa población, porque creemos que las separaciones y los divorcios no requieren de apoyo, ¿sí? Tenemos ahí una cultura que también tenemos que seguir fomentando. Y Perlita lo decía al principio, son múltiples las aplicaciones de los grupos de ayuda, ¿sí? De los PEBRES. Tú te puedes formar en PEBRES partiendo de una experiencia de vida. La diferencia aquí, por eso hablamos de formación, porque ¿en qué te tienes que formar? Pues en técnicas de escucha, en técnicas de comunicación, en técnicas de poderte conectar con el otro, de saber, de no interrumpir esa historia de dolor que está contando, porque también son espacios donde se hace catarsis, donde se hace liberación emocional, que tú, Ivonne, también lo has mencionado, cuando estamos en procesos de estos de adversidad, somos un mar de emociones, somos, si bien el ser humano, esa esfera mental emocional es nuestra gran tarea de poder aprender a manejarlo inteligentemente, ¿sí? Entonces hablamos de inteligencia emocional y a veces se nos escapa lo que es ser inteligente emocionalmente, pero en la adversidad pues está completamente desestructurada esa inteligencia, ¿sí? Porque tenemos miles de sensaciones, miles de miedos, miles de cuestionamientos, el principio de incertidumbre al cual el ser humano siempre estará expuesto, en estos momentos se hace mucho más latente. Entonces, por eso también en la formación lo que hacemos es dar herramientas, personas con experiencias basadas en su realidad con entrenamiento. Yo no solamente a través de mi experiencia puedo ayudar a otros, sino que lo ayudo mucho mejor si hago un entrenamiento, ¿sí? Si esa historia de vida se convierte en un sentido de vida y poder entonces darle una vuelta a eso que tan difícil que viví, poderlo compartir con otro y acompañar. Otra vez viene la palabra acompañar. Acompañar desde el corazón, desde la conexión de humanos que somos, a transitar los caminos. No sé si por ahí tenga ya a nuestra otra Sí, invitada.
Sí, no, no te preocupes, continuamos porque ha tenido un inconveniente ahí en la red, Ah, no con te la preocupes. entrada. Ok. Aquí, así Entonces, que, sí, continúa, por favor. esta es una palabra hermosa, como decía William Shakespeare, el gran dramaturgo, que hemos venido a este mundo como hermanos. Caminemos, pues, dándonos la mano y uno delante de otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realmente desde ahí? Y el dolor nos une, el dolor nos enseña, el dolor nos fortalece. Ujú. Y entender también más allá del sentido de lo que es la ayuda mutua, porque ayudarnos es ese intercambio de dar y recibir. Ujú. La ayuda mutua es una condición natural del ser humano. Como seres humanos siempre estamos impulsados a buscar ese contacto con otras personas. Siempre buscamos en quién confiar. También aquí surge lo que el doctor también nos ha enseñado tanto en ese hoja, en ese oído, en ese hombro, en ese abrazo. A veces con esas tres herramientas podemos sentir un bálsamo, podemos sentirnos mucho más aliviados. ¿Y en qué momentos requerimos confiar, requerimos depositar esa carga que a veces no logramos ni siquiera soportarla nosotros? En situaciones de peligro, en situaciones de enfermedad, en situaciones de duelo, de estrés, de miedo, de tristeza o ansiedad. Y como seres humanos, lo que estamos buscando es alivio y comprensión. ¿Comprensión a qué? A eso que estoy transitando, que a veces nos desborda. A veces creemos que no vamos a ser capaces, por eso requerimos del acompañamiento de otros. ¿Sí? Además, también la ayuda mutua es un recurso comunitario, un excelente medio para crear y consolidar redes de apoyo. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, esto es lo que haces tú, Ivonne, con tu Ujú. labor Ujú. a través del Jardín de los Cerezos. Ujú. ¿Sí? Es fomentar esa cultura de cuidado los unos a los otros. Y entonces entender que el grupo de ayuda mutua no es solamente generar un espacio para ir a liberarnos, también con esa formación que se hace en los pebres, es entender que estos son conjunto de actividades, porque son múltiples actividades fortaleciéndonos, estrategias, fortaleciéndonos en afrontamiento, ¿para qué? Para poder transitar de la dependencia, que es lo que hacemos cuando nos sentimos Cuando empezamos, ¿no? mermados, exacto, mermados. El no puedo, ¿qué Ujú. puedo hacer? El ¿qué puedo hacer? Estoy aquí atorado. Ajá, así Ujú. es. Entonces caminamos de la dependencia hacia la autonomía. Y cuando somos autónomos, si multiplicamos esta cultura del cuidado, pues yo ya estoy capacitado para poder ayudar a otros y empezar a organizar diferentes celulitas de grupos de ayuda en diferentes ámbitos. ¿Sí? No sé si quisieras ahí agregar más. Sí, en realidad, el trabajo conjunto, no hay otra mejor forma de conectar con la vida de otro que es de corazón a corazón, basado en Ujú, la propia experiencia. La única, tú hablabas hace un momento del humanismo, ¿no? ujú, De la humanidad. ¿Cuál es la verdadera realidad de la humanidad? O sea, vivimos en un mundo, como diría la cultura oriental, en el mundo saja, en el mundo del dolor y del sufrimiento en su máxima expresión. Pero también vivimos en un mundo donde las personas también pueden desarrollar ese potencial de conmover, ese profundo amor compasivo, de poder conectar con la vida de los otros. Por eso es tan ujú. importante el tema del sufrimiento, ¿no? Cuando entendemos algo que yo he aprendido a lo largo de mis distintas experiencias de vida, es que ese es el propósito del sufrimiento, abrir el corazón, porque solamente Ujú, cuando sufrimos podemos entender el dolor del otro. Yo te puedo decir, a mí me duele, pero es muy diferente que yo te diga, a mí me duele lo que tú estás sintiendo, que es una palabra muy común en un proceso de duelo de una pérdida. ujú, Entiendo lo ujú. que estás pasando.
¿no? Decimos, entiendo lo que estás Ujú. pasando, pero realmente no lo puedes entender porque no, realmente nunca vamos a entender lo que el otro está pasando. Porque aunque la experiencia puede ser similar, no tenemos las mismas creencias, los mismos relaciones de vínculos, apegos, no tenemos el mismo sentido de vida, ¿no? En diferentes instancias son, de alguna manera diferentes, ¿no? Ujú. Por lo tanto, en el caso de Floreciendo entre Cerezos, que ya lo vamos a conocer en breve, nosotros es el grupo de acompañamiento mutuo que tiene que ver también un poco con el tema de la ayuda, porque a veces el término de ayuda, en muchos de los casos, entendemos como desvalido. Te ayudo porque Ujú. estás desvalido y es Ujú. también a veces que el paciente no quiere ayuda porque no quiere sentirse desvalido. Lo cierto es que no está mal sentirnos desvalidos, porque también podemos tener esa vulnerabilidad de en algún momento rompernos, no somos héroes, no tenemos que ser guerreros, no tenemos que ser luchadores, y está bien sentir el deseo de un abrazo y de decirte, hoy quiero llorar, hoy me quiero quebrar en mil pedazos y quiero que estés ahí acompañándome en ese dolor. ¿No? Entonces, eso también es importante y me quedo con estas frases que tú mencionaste sobre la humanidad, sobre la solidaridad y sobre este aspecto de caminar juntos, ¿no? De caminar juntos y seguir eh, esto que también mencionabas en una diapositiva anterior del dar y recibir, ¿no? Ujú. Pero eso también es importante porque a veces, y lo conversábamos en unas sesiones anteriores, el amor incondicional. Es tan importante desarrollar este aspecto del amor incondicional, ¿no? De este dar y recibir no significa, creo yo, y es válido aclararlo, que no es que yo doy para recibir, no Ujú. es que estoy dando esperando el vuelto, porque ahí es donde está el sufrimiento. Ujú. ¿No? Porque estoy haciendo algo, mira que yo cuido a mi papá, yo cuido a mi mamá, yo hago esto, yo hago lo otro, y mira, esto responde, y no responden como yo quiero, ¿no? Ujú. Pero el dar para recibir, cuando uno, o dar, recibir, cuando uno da o cuando uno recibe, y ese acto de gratitud, se crece esta gratitud, y entonces en automático quiero devolver lo aprendido, quiero seguir expandiendo lo que yo aprendí. Entonces creo que va por ahí también, creo, no sé si he entendido bien el concepto de lo que tú estabas diciendo y Así que es. de alguna manera eso, ¿no? Darnos cuenta de que es un tema que involucra más la gratitud que la Ujú. expectativa, Ujú. ¿no? Eso, ¿no? Porque cuando hay expectativa, entonces empezamos a desear y nos llenamos de motivos y entonces ahí viene la insatisfacción, ¿sí? Ujú. Y aquí es importantísimo también esto que dices tú, porque todos los seres humanos frente a las diferentes situaciones de vida, de acuerdo a nuestra percepción, a nuestra creencia, como también ya lo has referido, nos pega las situaciones de una o de otra manera. Ujú. ¿Qué se hace también en estos grupos de ayuda? ¿Por qué es tan importante ese caminar y el compartir juntos? Porque también favorece procesos de observación y de reflexión. Y solamente a través, está comprobado en la historia de la humanidad, el desarrollo y el crecimiento como seres humanos, también lo logramos cuando nos observamos, cuando nos escuchamos, porque eso genera procesos de reflexión y la reflexión nos lleva a hacer comprensiones, a entender cómo podemos entonces seguir avanzando, seguir caminando, y ahí es donde sacamos en ese viaje del héroe, que es lo que estamos haciendo aquí todos un poco, ¿sí? Y Tratando que, de aportar en algo a las vidas, exacto, que vamos a responder en breve a las preguntas que nos están dejando. Por ok, favor, sí. continuemos, no hay problema. Sí, sí, En- continuemos. entonces, en ese viaje del héroe que todos tenemos que recorrer, es precisamente llegar a una toma de conciencia mayor, involucrando la integralidad de cuerpo, mente y espíritu, que es lo que promovemos en Trinidad. Y también así todos estamos trabajando en la misma dirección.
que es en esa conciencia del ser humano, en poder entender que más allá del dolor, tenemos todos en nuestro interior las capacidades para poder seguir avanzando en todo lo que podamos en la vida, ¿no? Porque la vida no se detiene, la vida siempre irá hacia adelante. A veces los que nos detenemos y nos quedamos congelados, pasmados, somos nosotros. Y lo que hacen estos grupos es precisamente muy suave, muy amorosamente, porque siempre también otra de las máximas del doctor Jorge es pensar poco, sentir mucho y movernos siempre. ¿Mm? Adelante, si quieres, con las preguntas, vamos a ir avanzando. De verdad que sí, sí, claro que sí. Vamos a ir saludando a las personas que ya se han venido conectando. Desde ya les agradecemos a Vanessa Celinda Díaz, muchas gracias. Buenas noches, Vanessa. María Antoinette también nos saluda. Muchas gracias, Antoinette, nos saludas desde Italia. También ella se está conectando de madrugada hoy día aquí. Qué bueno, qué bueno. Luego también está Arly Carly, ¿no? Buenas noches, gracias. Juvencan, creo que también es Juvencan, muy bien dicho. Marta Patricia, lo mejor es hablar entre pares. Eso sí, bueno, muchísimas gracias. Carmen Rocha también desde Monterrey, muchas gracias. Bueno, Marta Patricia también, que ya ha estado con nosotros, nos dice gracias por la invitación, nos encantó, gracias desde Xalapa, Veracruz, México, y gracias desde Juvecán también, y Miriam Limper también nos dice buenas noches, gracias por la invitación, gracias a ti por participar, por favor comparte este mensaje. Luego también está Franco Escavi, bueno, María Antoinette. Después nos hacen la pregunta, muchas gracias por la exposición. Luego nos dice Bernardo Sacra, ¿qué frase podría decirle a un cuidador primario que perdió a su paciente? Eso es importante. Ahorita respondemos eso, Bernardo. Ahorita respondemos eso. Yanina Anapan, también excelente, nos dice muchas gracias. Después también nos dice, muchísimas gracias por su participación. También Martita también se conecta. Muchas gracias, Marta, por formar parte de nuestra conexión también en México con los grupos de duelo infantil, que es una capa a ella. Excelente. Ahí le respondemos un poquito a la pregunta de Bernardo Sacra. No sé si estás en Perú, pero muchísimas gracias. Conversamos. Sí, él pregunta qué frase decirle, ¿no? Imagino que algún familiar. Habría que ver si el cuidador primario, su paciente era su familiar, o él era un trabajador y lo cuidaba, o era un amigo, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenía también con la persona, ¿no? Y qué tan fuerte ha sido esa relación también. Pero es importantísimo y gracias, Javier, que hayas traído a este espacio, Bernardo, perdón, que hayas traído a este espacio esa pregunta, porque ¿quién cuida al cuidador? ¿Sí? Y al cuidador también lo cuidan los grupos de ayuda mutua. Así es. Ahora vamos a hablar también de eso. Porque el cuidador precisamente está más expuesto, porque el cuidado también hay un gasto a todo nivel, emocional, físico, ¿sí? Cuando se hacen esas conexiones y ese ser al que se está cuidando, pues es también mucho más cercano a nosotros, pues hace también que esa tarea del cuidado sea más exigente. Y ahí es importantísimo tener en cuenta la triada del cuidado. Y la triada del cuidado es otro de los elementos que también insistimos mucho en la formación de PEBRES, porque para poder formar unos buenos grupos de ayuda mutua, para poder liderarlos, para poder apoyar a otros, hay que pensar en cómo me cuido. Porque si el cuidador se desborda, si el cuidador se desgasta, si el cuidador se quema, que pues en la jerga médica se habla de burnout, ¿sí? Que es el síndrome del quemado, y no solamente es en trabajadores el agotamiento emocional, el agotamiento emocional,
sino en muchos otros ámbitos donde estamos tan inmersos y tan haciendo una tarea que dejamos de ser. Por hacer, dejamos de ser. Y al dejar de ser, entonces no hay un autocuidado. Entonces, si le agregamos también a esa necesidad de observarnos para poder reflexionar y comprender, también necesitamos muchísimo cuidarnos. Y pues una frase como tal, como tú nos preguntas, yo pensaría que más que una frase, sería como, ¿no te parece, Ivonne? Si le decimos que una hoja, un oído, un hombro y un abrazo, Y un abrazo, así es. a veces hace más eso que poder decirle una frase para una persona que está desgastada y que está desbordada. ¿Mm? Sí, y definitivamente, como dice Bernardo, es un familiar que le ha acompañado toda su vida y es un Ujú, proceso, o sea, no hay una palabra mágica, tampoco hay una frase específica, va a depender básicamente de todo, es un proceso, hay que entender que no hay palabras mágicas. ujú, Y a veces el silencio también es algo importante, es algo que yo he practicado por mucho tiempo en las distintas instancias. Desde muy temprana edad he tenido la oportunidad de compartir diferentes partidas de seres queridos, tanto míos como con amigos, gente cercana a mí, donde he acompañado. Y algo que aprendí en todo este proceso es que a veces solamente es el silencio, sentarte al costado y ujú. simplemente estar para cuando la persona te necesita, lo va a necesitar. No, pues no tienes que decirle una frase bonita, a veces ni siquiera te quiere escuchar, simplemente te sientas Sí. y escuchas todo lo que esa persona te quiera decir. Y si esa persona solo desea llorar, pues darle el permiso de poner ese hombro y ese abrazo y darle el espacio de poder que llore, ¿no? Y no necesariamente tienes que decirle ya va a pasar, esto va, tienes que ser Ujú, fuerte, adelante. Y algo que hablábamos ayer en el grupo de duelo con el doctor Montoya y que hablábamos también, por ejemplo, esto ocurre mucho con cuando hay una partida de un padre de uno y hay hijos, ¿no? Y hablábamos de un aspecto clave que es el hecho de traer a estas frases que son lapidantes, diría yo, ¿no? ujú. Que lo Sí. decimos culturalmente y lo traigo aquí porque hay que aclararlo. Si fallece el papá, supongamos, ¿no? Ujú, Entonces se le dice a los hijos, a los varoncitos bueno, ahora tú vas a ser el hombrecito de la casa, ujú, ¿no? Ahora tienes que acompañar a tu mamá, ujú, ahora tienes que acompañar a tus hermanos, decía alguna de las chicas, ¿no? Ahora tienes que, entonces, ese niño que está viviendo su duelo, tú agarras y le plantas este rol que no le corresponde, que no es suyo y con una pesada carga, donde ese niño deja de ser niño para convertirse en hombre. O en su defecto, la madre propia del dolor dice, ahora ya tengo un nuevo novio, o ahora ya tengo mi nuevo compañero, mi nueva razón de vivir, mi nueva razón. Entonces, todos este tipo de frases que terminan por catapultar este proceso de duelo, que terminan por agudizar y que de alguna manera podríamos decir que es su tabla de salvataje para el ujú. adulto, pero se lo traslada al niño, ¿no? Y es algo que no debe ocurrir, que realmente tenemos que transformar porque lo escuchamos todos los días en las redes. Y este es un aspecto que no es, el duelo es duelo y de cada persona es único. Y nadie, yo no traslado mi duelo a otra persona, no cambio, no es como que yo me quito este saco y me pongo otro y se lo doy a otro, le doy a Marta Cecilia mi saco para que a ver si le queda bien a ella, ¿no? Entonces, es clave que no hay palabras claves, no hay palabras mágicas, ¿no? Lo mejor es estar en silencio a veces y simplemente estoy aquí. Cuando gustes, estoy aquí, ¿no? Y Eso. ahí es importante lo que dice Ivonne,
a que invitemos a toda esta audiencia, a la cual agradecemos su conexión, en que creemos que hay trajes a la medida para cada uno, para cada situación de vida. Y resulta que ese traje lo tenemos que hacer en nosotros. Y lo hacemos nosotros en la medida que avancemos, en la medida que caminemos. A veces seguramente el traje nos quedará muy estrecho. Otras veces ese traje, por el contrario, nos quedará inmensamente grande. Hasta que encontremos la justa medida. Y en esa justa medida es cuando hemos hecho procesos de reflexión y de comprensión. ¿Sí? Y que la enfermedad, y esto tampoco es otra frase de cajón, es un camino. La enfermedad viene, tú también como, Maestro. a mí me gusta utilizar más la palabra, más que sobrevivientes, somos supervivientes. ¿Sí? Supervivientes igual también Exacto, nosotros. entonces cuando supervivimos es que nos avanzamos y logramos avanzar y sobrepasar esa situación como tal. ¿Sí? Coincidimos Entonces, perfectamente en eso. entonces coincidimos, tú también has vivido un proceso de enfermedad, yo también tuve un proceso de enfermedad y gracias a esos procesos es que podemos decir que encontramos una manera, es ampliar la mirada de poder, eso no significa, eso también es importante, no significa que si yo no me enfermo no puedo ampliar la mirada, Así no. es, así es. Bienvenido, pues ojalá no te enfermes y no tengas que pasar por estas experiencias. Pero algún ¿Sí? duelo has vivido, entonces Exacto. conoces el sabor del Ujú, dolor también. ujú, O sea, no exacto. necesito yo ser drogadicta o haber consumido Ujú, sustancias psicoactivas para poderte ayudar y saber de qué se trata. Eso es una constante también. ¿Que así da es. un valor agregado? Sí, pero Claro. no Ajá. es total, ¿no? Sí, aquí también es importantísimo aclarar que no tenemos que estar en el barro, ¿sí? Para poder ser pobres y para poder aprender. Así Podemos es. también aprender de muchas otras situaciones de vida, desde que lo hagamos en conciencia, que lo hagamos con responsabilidad y que lo hagamos también con ese sentido de entender que todo, la vida, tiene un propósito y es cómo nos conectamos como con esos diferentes propósitos. ¿Te parece si les contamos del nuevo grupo que Claro vamos a que lanzar? sí, claro que Listo, sí, claro que listo. sí. Ya Ok. después les contamos de otra sorpresa que la tenemos por allí. ¿Les tienes por ahí Adelante, otra sí, sorpresa? sí, Ok, sí. eso está muy Ok. bien. Ujú. Ya ¿Listo? está. Listo. Queremos entonces compartirles que de la mano de Jardín de los Cerezos y pues Ujú. y de su líder Ivonne Álvarez, vamos entonces a invitarlos a que se unan a esta formación, a que también a través de esa historia de vida que nos enriquezcamos los unos a los otros. Tenemos la gran fortuna de contar con esa amplia experiencia y pues sabiduría del doctor Jorge Montoya Carrasquilla y Ujú. lo que estamos haciendo es diferentes alianzas, unirnos los unos a los otros, todos los que estamos trabajando en este enfoque, porque eso nos potencializa y lo que hacemos es que pues también las formaciones van a ser mucho más valiosas, tienen un sustento no solamente académico, sino también muy experiencial. Es como Ujú. también, porque en esta formación los invitamos a que a través de las terapias expresivas creativas, que es una de las grandes fortalezas que tiene Trinidad, podemos enriquecer todo esta saber en cómo manejar un duelo, cómo enfrentarnos a las diferentes pérdidas, entender todo el duelo, lo que conlleva y aprender también que de la mano hay muchísimas herramientas que nos pueden facilitar los procesos, porque eso sería, ¿sí? Podemos facilitar y avanzar y no quedarnos atascados a través de muchas herramientas que en las diferentes arteterapia, teatro terapéutico, la escritura
terapéutica, todo este tipo de herramientas que están ahí a la orden del día para facilitar y poder hacer esas comprensiones y, como ya les dije, poder avanzar. Yo avanzo y en la medida que yo avance, puedo enriquecer. Y Perlita también lo dijo al inicio, fue hermosísimo como lo dijo, que ella ya sus grupos cercanos ya le decían, oye, ¿sí? Porque entonces nos cambia esa mirada, esa percepción, ¿no? Entonces, incluso nos cambia ese discurso de lo que nos decimos a nosotros y le decimos a nosotros mismos y lo que le decimos a los otros. Ujú. Así es, así es. Y permíteme agregar a esto que comentas, Marta Cecilia, qué importante es, hoy en día hay muchos grupos de voluntariado en diferentes partes, Ujú. ¿no? Y eso es una labor conjunta, es una labor de supervivientes y me encanta que lo hayas reflexionado porque más adelante lo vamos a ver también en una presentación. Sí, somos supervivientes porque sobrevivir yo siempre es como que es algo que uno va, ¿no? En cambio el superviviente es como que finalmente has logrado hacer de esta experiencia un valor agregado, ¿no? Ujú, Trasciende, ¿no? ujú, Entonces, en la medida que podemos lograr eso, podemos fortalecer también la vida del otro, darle ese valor, ese propósito a esa experiencia de vida. Cada momento de nuestra vida, ya seamos profesionales de la salud, ya seamos pacientes o personas consultantes, o como nosotros los llamamos aquí, nuestros cerezos, ujú, ¿no? De hecho, el propósito que sea desde el Jardín de los Cerezos para las personas que por primera vez se conectan hoy aquí, se llama desde el Jardín de los Cerezos porque los cerezos son las personas que han vivido esta experiencia oncológica. Y qué ujú, mejor que un cerezo, porque el cerezo para poder florecer primero pasa por un crudo invierno donde las ramas y el tronco se quiebran por completo y llega un momento que el invierno los sacude tanto que necesitan quebrarse para que luego broten y vuelvan a florecer. Y entonces cuando florecen forman un manto maravilloso que aún cayéndose los pétalos siguen formando un manto en el suelo que irradia y anuncia la primavera. Entonces, más que un momento de lo bueno o lo malo, es del invierno, siempre surge la primavera. Entonces, ujú, el cerezo representa, entonces, ¿por qué se llama desde el jardín de los cerezos? Porque todo parte desde aquí, por eso es desde el jardín de los cerezos. Entonces, a partir de aquí, es un nuevo enfoque, es una nueva vida, y unidos, como decía Marta Cecilia, estamos trayendo ahora este trabajo con Pebres para poder, ¿no? De Pebres, para poder facilitar, porque algo que nos preocupa mucho, gracias que venimos trabajando con el doctor Montoya, todas las personas que estamos trabajando en sus diferentes grupos, es generar esta cultura de ujú, duelo, generar ujú. este permiso a sentir, a no temerle a las emociones, a sentir, experimentar y crear adultos sanos, personas no solamente que sean resilientes, sino Ujú. personas que puedan desarrollar su humanidad. Y por ello es tan importante trabajar el duelo. ¿Por qué hablamos del duelo en el proceso oncológico? Es clave porque va a desarrollar, vamos a tener muchas etapas y en breve voy a comentar un poco más de este punto, pero quería detallar Pebre, ¿no? Que hace un momento Perlita lo comentaba, no recuerdo bien si lo acabas de decir, pero cuéntanos un poquito de esta frase para que las personas que recién se están conectando, Pebres, ¿qué significa Ujú. el Pebres, no? Personas con experiencias basadas en su realidad, porque recuerden que la realidad es diferente para cada uno y especialmente para ser pebres hay que entrenarse. Entonces eso significa persona con experiencia basada en su realidad y con entrenamiento. ¿Sí? Así es. ¿Entrenamiento en qué? En habilidades para poder ayudar a otros.
y ayudarse a sí mismo, porque muchas veces cuando entramos en la formación de pebres, estamos aún pasando por momentos difíciles, por momentos de cuestionamiento, por momentos de dolor, y el formarnos también nos ayuda a entender cómo transitar ese mismo dolor. Así es. Entonces, invitamos a todas las personas que estén interesadas en formar parte de este grupo de pebres, de querer, porque a veces no basta, como también lo decía Perlita, como también lo decía Marta Patricia, la intención es buena, o sea, nadie agradece, ¿no? Pero también es importante formarnos con adecuadas herramientas, porque si nuestras herramientas están basadas en lo que yo creo que podría ser bueno, no necesariamente lo que yo creo que podría ser bueno para mí es realmente útil para el otro. Entonces, por ello es importante darle este camino y aprender que tenemos que aprender a institucionalizarnos, a aprender a estudiar. En todo uno tiene que aprender, ¿no? Y esta es una formación más que de contexto, de letras, de números o de conocimientos, es de experiencia, experiencial, porque si no se aprende con la experiencia, difícilmente puedes trasladarlo y entender y hacer este vínculo con el otro, ¿no? Entonces, ya van a salir publicado desde el Jardín de los Cerezos este banner que empieza en septiembre, el 4 de septiembre, empieza en modalidad virtual, te vas a poder conectar. Son horarios bien tempranitos, vamos a amanecer, ¿no? Temprano para que podamos, ¿no? Tempranito con el cafecito de la mañana, vamos a tomar a la hora del café, vamos de la mañana, para que podamos conectarnos. Son pocos días, pero es importante. Y hablando de este proceso, también quiero invitarles a este 7 de agosto, inician nuestros grupos de duelo, nuestro nuevo bloque que ya, nuestro segundo bloque en realidad, porque estuvo abierto como un bloque integrado, y en una etapa inicial, y ahora ya es una realidad más completa en vista a todas las cosas que hemos ido viendo dentro del programa, y para ello me gustaría poder compartir un poco de Floreciendo entre Cerezos. Entonces no sé si ya lo tenemos ahí en pantalla. Floreciendo entre Cerezos es nuestro grupo de acompañamiento mutuo que apertura este 7 de agosto, que no es un grupo, sino que son 6 grupos, ¿ok? Son 6 grupos y que, como los han visto, están dados por estos grupos, estos subgrupos, vamos a llamarlos así. Están los cerezos botón, que son las personas que han pasado, que están en esta etapa de detección temprana, ¿no? Que recién están descubriendo que hay una sospecha, que hay un proceso de diagnóstico, que están a la espera
¿qué se hace, no? Por ejemplo, en el Perú, a veces en nuestro país, si están en una institución pública, puede demorar hasta un mes a que te entreguen un resultado, mientras que pasan un proceso, que están en la etapa de decisión médica, donde si se opera o no se opera, y están en esta situación donde hay un proceso de duelo. Hay un proceso, un espacio único. Ellos son los cerezos botón. Son las personas que están, entonces este es un grupo de duelo que pueden participar todas las personas que se encuentran en este proceso. A diferencia de los otros grupos, este sí tiene un grupo de semanas, hasta unas 6 semanas de permanencia, porque luego pasamos al otro grupo que vendría a ser el grupo, los cerezos primavera, ¿no? Perdón, los cerezos en flor, que vienen a ser las personas que ya están en el tratamiento, que ya están llevando la operación, que ya está diagnosticado, que ya es oficial, vamos a llamarlo así, y que están en un proceso de operación, de tratamiento. Entonces, ellos son los cerezos en flor. Y posterior a ellos están los cerezos primavera, que son las personas que han concluido con el proceso, que son ya supervivientes, que están libres, se les dice que ya están en remisión, en algunos casos que ya están libres de la enfermedad, y se les considera a las personas supervivientes, que también es un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque cuando, para los que no tienen mucho conocimiento, cuando la persona termina un proceso de tratamiento que puede durar de 11 a 13, de 9 a 13 meses, esta persona se reinserta a la sociedad, ¿no? Vuelve a ser, ya no es el paciente oncológico. Y muchas de las cosas que se hace es que hay este proceso de duelo del superviviente. ¿Por qué yo sobreviví? ¿Por qué yo sí estoy vivo y por qué otro no? ¿Ahora qué hago con mi nueva forma de vivir? Entonces hay una serie de procesos. Entonces, luego de ello está también el grupo de duelo cerezos renacimiento, que son las personas que han desarrollado una metástasis o están en cuidados especiales, donde la enfermedad ha regresado, de repente estuvo libre de enfermedad por un tiempo y luego la enfermedad regresa con un segundo cáncer, con un cáncer secundario o metastásico, o se encuentra en cuidados especiales y están en este proceso de renacimiento, porque está renovando, recerciendo esta redefinición de objetivos y está volviendo a florecer dentro de esa situación aparente adversidad y congoja. Y posteriormente también, como hace un momento Marta Cecilia lo hablaba, también está el grupo de cuidadores. ¿Quién cuida al cuidador? ¿No? Y es el grupo Fortaleza, que es el grupo que da el soporte, o sea, todos los familiares, amigos, cuidadores, personas que están alrededor de ese cerezo y que necesita también otra inyección. Este es para los cuidadores. Y finalmente, el grupo Aurora. ¿Quién es el grupo Aurora? Que son las personas que los familiares, amigos, gente que ha perdido, ha tenido una pérdida por un cáncer, ¿no? Por un diagnóstico oncológico, ya sea de cualquier tipo, y entonces necesita otro tipo de soporte. Y es así como surge Floreciendo entre Cerezos a partir ya del 7 de agosto. Si estás interesado, puedes comunicarte al 982-22 código 51982226231. Igual pueden entrar a nuestras páginas en cualquier momento y mandarnos un mensajito para enviarte la inscripción y ver a qué grupo te puedes acomodar y de acuerdo al horario que se plantea, ¿no? Entonces los mayores detalles, y es así Floreciendo entre Cerezos, acompañándonos en este poderoso grupo, estos poderosos grupos de duelo que están al servicio de cada una de las personas. No tienen un costo monetario, es importante que estos no tienen un costo monetario, pero sí tienen un valor importante
que es el compromiso de ser felices, de crear valor y continuar expandiendo este círculo. Entonces, bueno, eso, Marta Cecilia, ya el tiempo nos ha consumido, qué rápido nos ganó el tiempo. Marta Cecilia, algo que quieras aportar, algo que consideres clave comentar ahora. No, quisiera dejarles a todos pues una pequeña reflexión, y es que tenemos que aportar un granito de arena para seguir construyendo. No podemos perder la esperanza de construir sociedades más humanas. Y lo hacemos cuando compartimos el dolor, cuando compartimos la adversidad. Muchas gracias nuevamente a ti, a todo tu equipo, a Jardín de los Cerezos, por darnos este espacio para hablar de esta importante formación liderada pues por nuestro gran maestro, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, y pues que vamos a consolidar esta alianza tan maravillosa con Trinidad, el Jardín de los Cerezos, de la mano del doctor. Muchas gracias. Ya les pasaremos, tú les pasarás la debida información, y estamos atentos porque pues nuestro principio es precisamente acompañar y servir. Gracias, gracias. Así es, Marta Cecilia, los invitamos a todos, démonos la oportunidad, abramos este canal, coloquemos, hoy se han conectado diferentes personas, algunas se van a conectar después, coloquemos en este momento, si te ha parecido interesante e importante, compártelo entre tus redes sociales, súbelo a tu Facebook, comparte. Qué lindo es compartir nuestras fotos, lo que hemos hoy día comido, de repente nuestras experiencias, pero también démonos un tiempo para compartir esperanza, para compartir una luz de esperanza, un aliciente de que más personas puedan seguir enterándose de que existe una comunidad que está planteándote cómo superar ese dolor para que también podamos enlazar. Sí, la humanidad está compleja, la situación en la sociedad está compleja, pero tú puedes hacer un cambio ahora, en este momento, en donde te encuentras desde tu tribuna, ahí en tu casa, puedes generar cambio. Y agradecer una vez más, hoy el doctor Jorge Montoya está ahorita, corremos a conectarnos también con él inmediatamente, que está en curso ahorita con nosotros en los grupos, y agradecerle infinitamente al doctor Jorge Montoya por toda esta sabiduría que día a día nos comparte y enriquece con nosotros y crecer y desarrollarnos, y a nuestros compañeros que son amigos fraternos de todo el mundo, que vamos conectándonos vida a vida, aprendiendo, enriqueciéndonos. Un fuerte abrazo, Marta Cecilia, ha sido muy grato tenerte aquí desde el Jardín de los Cerezos, y los esperamos a partir de mañana. Recuerden que pueden entrar al YouTube desde el Jardín de los Cerezos o al podcast, mientras que van manejando, se van bañando, lo que quieran hacer, pongan su podcast y que vayan ingresando las palabras, y algo nos va a quedar para poder enriquecer nuestra vida. Hasta pronto a todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, jueves a las 8 de la noche. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias.